Ok, muy buenas tardes a todos, profes. Bueno, primero que todo, agradecerles por estar acá con nosotros nuevamente. Muy buenas tardes a los que se están conectando. Bienvenidos a esta semana 2 de nuestro curso de educación matemática para profesores de primaria. Entonces, en esta semana 2 vamos a abordar, ya abordamos lo que es el aprendizaje de las operaciones aritméticas. En esta semanita, el curso estuvo enfocado principalmente en tres aspectos relacionados con las operaciones aritméticas, lo que es las fases en las que se da el aprendizaje em, de estas operaciones aritméticas, las estructuras en las que se agrupan y las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes cuando quieren hacer el proceso de aprendizaje de estas operaciones. Es una semana muy, muy importante y unos temas muy, muy, muy importantes porque estamos trabajando todo lo que es eh, multiplicación, división, adición y sustracción. O sea, estas operaciones básicas son muy importantes, pues todo profesor de primaria, creo que en algún momento las ha dado, es algo que bueno, la repetimos mucho. De nuevo, división y multiplicación en los cursitos más avanzados de primaria, ¿ok? Pero bueno, entonces vamos a abordarlo como siempre. Voy a estar compartiendo mi pantalla, revisamos lo que son los mapas conceptuales, hago una breve explicación de lo que vamos a trabajar, lo que se trabajó, lo que se mencionó, algunos aspectos claves y luego se les da el espacio para que hagan preguntas. Si no tienen alguna pregunta o inquietud, pues simplemente continuaremos, ¿ok? Aprovecho también el espacio para darles la bienvenida a los estudiantes de la corte C13. Normalmente este grupo solamente es C12, pero el día de hoy tendremos la visita de algunos compañeros de la C13, pues la compañera no, la profe de ese módulo no pudo estar el día de hoy, entonces aquí van a estar con nosotros también muy, muy, muy invitados, profes, de la Corte C13 para que aporten también cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda o inquietud, simplemente levantan la manito de manera virtual, les doy el espacio y pues aquí podemos conversar entre todos. Recuerden que este espacio es más para compartir y para resolver dudas que para explicar todo el módulo que hemos hecho, pero siempre me gusta hablar un poco de esos aspectos fundamentales, algunas cositas claves, algo que quisiera aportarles. Y bueno, siempre lo hacemos de esta manera. Entonces, a todos, recuerden, en cualquier momento pueden levantar la manito virtual y procedemos a hacer algunas preguntas. Mm, Entre estas informaciones importantes antes de entrar a lo que es la semana de hoy, lo que vamos a trabajar, les comento que para aquellos que van a ver este video también luego en YouTube grabado o algo, ven la grabación de la reunión, estamos conscientes de que algunos de ustedes han tenido ciertas dificultades para ingresar al curso número 2 por medio de Coursera. Entonces nos compartieron un mensaje que quiero compartirles a ustedes, que quiero mencionarles por acá. Dice, estamos revisando la manera de simplificar el proceso de acceso a las cuentas de correo de la universidad para que los estudiantes puedan aceptar la invitación al segundo curso. Se quiere hacer que ese proceso sea de una manera más sencilla. Se dice que el proceso ya es difícil, es un poquito complejo, pero queremos simplificarlo un poco para que pueda ser más sencillo también para el siguiente módulo. Sin embargo, encontramos que buena parte de las dificultades que manifiestan están relacionadas con errores en la escritura de los usuarios al querer ingresar a Coursera, errores en las contraseñas, accesos a páginas equivocadas y procedimientos incompletos. Esos son como los errores que nos hemos dado cuenta que algunos han incurrido cuando quieren ingresar a Coursera. Sin embargo, sabemos que puede que sucedan otras situaciones. No obstante, este fin de semana se programarán algunas reuniones de ayuda para que los profesores que tengan dificultades puedan superarlas y continuar con el programa. Entonces, eso para que si tienen algún compañero, algún conocido que también está en este curso y que está presentando dificultades, pues les comenten. Yo lo compartiré por mi grupo de C12
Y el grupo C13 se lo compartiremos a la profe Daniela para que ella esté compartiéndolo también con ustedes, este mensaje. Y bueno, recordemos, para que en resumen, para que le digan a sus compañeros, ya estamos atentos a las dificultades que han tenido para el ingreso de Coursera y vamos a habilitar este fin de semana algunas reuniones para aquellas personas que no se han podido conectar, ¿ok? Bueno, entonces esos son uno de los avisos parroquiales, como se menciona por acá, como se dice. Y ahora sí vamos a dar inicio a esta semana. Comenzamos con la introducción a las operaciones aritméticas, al aprendizaje de este tema principalmente. Em, Importante mencionarles, profes, lo importante y relevante que es que los estudiantes conozcan el significado de las operaciones. Parece algo obvio, pero es algo lo que debo recalcar. Nosotros debemos resaltar a los estudiantes, compartir con ellos diferentes actividades en las que los estudiantes comprendan lo que es el significado de esa operación. ¿Ok? También el desarrollo, el uso de los algoritmos y el uso de las situaciones cotidianas. Esto es de los más importantes. Creo que esos son los dos aspectos más importantes en el tema de las operaciones aritméticas, que el estudiante sepa utilizar el algoritmo para poder obtener un resultado correcto, pero que también sepa aplicarlo en la vida cotidiana. No simplemente saber el algoritmo y ya. Aprender es más que conocer los algoritmos. Entonces, eso, aquí comenzamos con esta introducción y vámonos a este mapa conceptual que tenemos por acá, que dice que estas son las fases de aprendizaje de las operaciones aritméticas, la parte conceptual y la parte procedimental. Entonces, eh, la parte conceptual, estamos hablando con respecto al significado de las operaciones. Aquí tenemos estas tres fases, lo que son las acciones, modelos y símbolos. Estas son las fases de esta parte conceptual. Importante el manejo de las actividades manipulativas con objeto concreto en el tema de la adición, que el estudiante sepa, eh, digamos, de alguna manera lo que es que la adición está relacionada principalmente con reunir y añadir, la sustracción con separar y quitar, la multiplicación, reiterar y combinar, y la división, lo que es repartir y agrupar. Cuando nosotros abordamos estas operaciones de esta manera, pues nosotros estamos logrando que los estudiantes sepan utilizar la operación y sepan cuándo utilizar la operación, en qué situaciones utilizarla. Que que bueno, que ese es el paso fundamental. O sea, ese es el paso fundamental cuando el estudiante sabe qué operación va a utilizar en qué momento. Ya luego que la sepa utilizar ya es un paso siguiente, pero lo primero es que él sepa cuál va a utilizar. Luego en la fase de los modelos, entonces tenemos el uso de esquemas e ilustraciones gráficas, como la recta numérica. Esta es cuando ya el estudiante puede de alguna manera, digamos, representar esa situación en un esquema. Esto le va a ayudar muchísimo, mucho para también comprender qué se le está preguntando. Porque muchas veces ya el estudiante ya sabe, por ejemplo, ya sabe, él dice, bueno, ya sé que aquí voy a multiplicar para encontrar la respuesta, pero el estudiante no sabe cuál de esas partes de la multiplicación va a ser la respuesta. ¿Sí me va a entender? Entonces, para eso es importante que nosotros podamos presentar al estudiante o situaciones en las que se presenten esquemas o ilustraciones también. Por ejemplo, en la parte de la adición, eh, en el video se mostraba una pequeña ilustración donde se presentaba la parte todo del problema y las partes de cada uno de ellos. Entonces, estas situaciones, el estudiante va a comprender, por ejemplo, qué se le pregunta, si se le pregunta el total o si se le pregunta uno de los datos que tiene ahí. Entonces, eso es importante. Por eso es como la segunda fase, lo que es los modelos, y tercero, el tema de los símbolos, ya que el estudiante aprende a utilizar o comprende lo que representa cada uno de los signos en las operaciones y los otros convenios a los que se puede llegar, o los que ya están establecidos. ¿Ok?
Entonces, en el desarrollo de estas fases, recordemos que estas son secuenciales y cíclicos. Es importante llevar esa secuencia al momento de, de trabajar con ellos. En la parte procedimental, en lo que es el aprendizaje de las operaciones aritméticas, esta parte procedimental habla de ciertas habilidades. Entonces, es importante que el estudiante conozca esto, o sea, hechos numéricos. Por ejemplo, 5 más 5, 10. O sea, eso es importante. Hay ciertos aspectos en la matemática que es necesario que el estudiante memorice de alguna manera. Entonces, eso es como el paso inicial, una de las habilidades fundamentales, que el estudiante conozca eso, que conozca las tablas de multiplicar. Este es un, una postura muy personal. Yo considero que no es necesario que el estudiante sepa todas las tablas de multiplicar, no, pero sí las más importantes, sí ciertas fundamentales que le van a permitir a él multiplicar en todos los aspectos. Es decir, hay ciertas tablas de multiplicar que son fundamentales que le van a ayudar a él poder encontrar los resultados de las otras multiplicaciones. Hay niños que son muy habilidosos y pueden aprenderse las tablas de multiplicar fácilmente. Pero también profesores debemos comprender que algunos estudiantes presentan dificultades para esto. Entonces, no podemos, como hacemos como se hacía antes, medirlos a todos con la misma vara. Es importante nosotros permitir que los estudiantes utilicen diferentes estrategias para que se aprendan las tablas de multiplicar o para que encuentren los resultados de la tabla de multiplicar. Eso lo tuvimos hablando, lo estuvimos hablando hace unas semanas también. Tuvimos una pequeña conversación en lo concerniente a esto, en la importancia o qué tan importante es que el estudiante se aprenda todas las tablas de multiplicar. ¿Ok? Pero bueno, como les digo, esa es una postura muy particular, muy personal, y que bueno, ustedes pueden compartir o no, pero igual manera es importante y aquí se deja claro que es importante que los estudiantes se sepan las tablas, ¿ok? Entonces, también es importante que se sepan o que los estudiantes sepan o aprendan, perdón, los algoritmos. Los algoritmos son métodos mecánicos, pero que facilitan al cerebro el aprendizaje de estas operaciones. Es aquí en estos algoritmos, es importante resaltar que nuestros algoritmos no son los únicos que existen. Am, por si alguno no sé, a ver, no lo había, no lo sabía antes, nosotros en todo lo que es la parte, bueno, de Sudamérica y el mundo en general, tenemos un proceso de división muy, muy sencillo en el que, por ejemplo, lo hacemos de esta manera. 125 dividido, no sé, vamos a poner entre 3, ¿cierto? Este es el algoritmo que nosotros manejamos, el algoritmo que incluso en nuestro país, que son instituciones internacionales con currículos mm, americanos o internacionales, tienden a hacer el proceso, este algoritmo de la división al revés. Es decir, ellos ponen aquí el 3 y ponen acá el 125. Entonces sé que hay algunos profesores aquí bilingües que ya conocen esto y pues bueno, entonces está perfecto. A los que no lo conozcan, pues aquí sí los comento. Esto simplemente para que sepamos que algoritmos no solamente es el que nosotros tenemos, hay muchos otros algoritmos que ayudan a los estudiantes a comprender estas operaciones. Hay uno que también en la parte de multiplicar es muy bueno, en el que, por ejemplo, si el estudiante va a multiplicar 12 por, por, por 35, pongámosle, se hace de esta forma, el resultado del estudiante lo va a tener acá abajo, y que yo les invito como profes que cuando estemos presentando o cuando veamos que alguno de nuestros estudiantes tiene alguna dificultad para aprenderse ese logaritmo ese algoritmo específico que nosotros estamos enseñándoles, pues busquemos otras opciones. Sé que sí, muchas veces puede ser complicado el tema de utilizar otras y otras estrategias y tener que buscar más, pero eso siempre, se lo digo, profe,
va a ayudar muchísimo al desarrollo de los estudiantes. Yo tengo estudiantes en mi clase que cuando vamos a hacer proceso de multiplicación viene o me lo multiplican así o me lo multiplican de la forma normal, la otra, la que la cotidiana que nosotros utilizamos siempre, el 35 arriba, el 12 abajo y multiplicar así como incluso en el video se explicaba. Entonces, lo importante acá es que el estudiante comprenda el uso o comprenda, digamos, primeramente lo que es la operación, para qué sirve la operación, cómo se usa la operación, luego que aprenda el algoritmo que más le convenga, con el que él se sienta un poquito más, digamos, el que más le parezca a él, el que más le guste, el que más se sienta cómodo y así pueda trabajar muy bien. Importante, profesores, en la matemática es importante que los estudiantes se sientan eh, cómodos. Es bastante importante que el estudiante sienta que está aprendiendo y que está haciendo las cosas bien. Entonces, el apoyo de nosotros es constante, siempre va a ser constante con ellos. Y es importante que comprendamos de las dificultades que se pueden presentar. Profe Miriam, tiene la manito levantada por acá. Sí, señor, Adelante. buenas tardes. Qué pena que me conecté un poquito tarde, pero quisiera, pues primero, yo me uno muy juiciosa pero sí he tenido manifestarle que he estado como muy desanimada porque el curso 2 fue difícil hacer la inscripción, muy difícil, no sé, la universidad qué tipo de mecanismo tiene que mejorarlo, porque en realidad usted entra, profe, al chat de problemas y eso es en un momento 170 personas, etcétera, que están manifestando todas las dificultades. Yo ya me uní, pero mi preocupación es que yo ya lo he manifestado y pues le comento que es el que no me aparece cuando yo entro al corte de notas, no me aparece. Yo ya terminé la semana 1 del corte 2 y no, o sea, en el corte 12, perdón, en la semana 2, semana 1 y no me aparece ni siquiera el correo escrito ni ninguna nota. Entonces me afana que siga, como le escribí a la niña de los problemas y me dijo, puede ser que haya dificultad en que se suba, pero sí quería manifestarle eso. Lo segundo es con respecto al algoritmo. Para el profe, ¿qué es el algoritmo? Bueno, vamos a abordar, bueno, primero el tema de las notas. Primero, quiero comentarles que, bueno, ya al inicio de esta reunioncita comenté un poquito acerca de eso. Ya sabemos que se han presentado varios inconvenientes. Yo vuelvo y me disculpo con los profes que no puedo ayudarles, que no puedo colaborarles. Yo no tengo acceso o no sé cómo brindarles apoyo en esos temas de acceso al curso, de acceso a Coursera. No, para mí esa parte no la manejo, no tengo esas herramientas y pues lo que les digo es siempre direccionarse al grupo de WhatsApp. Les ofrezco las disculpas generales por esos inconvenientes presentados. Les comentaba que ya nos informaron y les leía el mensaje que nos comparten en el que nos dicen que se está haciendo el proceso para simplificar ese acceso a los módulos. En el tercer módulo esperamos que ese acceso sea mucho más sencillo, sea mucho más simplificado y podamos ingresar de manera más rápida, sin tener que hacer tanto proceso. También en el mensaje nos informaban que se han encontrado diferentes problemas o diferentes errores que cometen o en los que incurren ciertos profes al momento de ingresar a Coursera, como que ponen contraseñas mal, usuario mal, etcétera. Entonces se les invita como a revisar eso bien. Y tercero, este fin de semana se van a habilitar ciertas reuniones, se programarán ciertas reuniones de ayuda para que los profesores que tienen dificultades puedan superarlas y continuar con el programa. Entonces, se les va a brindar la oportunidad de que ingresen el fin de semana, hagan su reunioncita con quien les va a ayudar en este proceso y así puedan como que salir de esto. Pero sí sabemos que ha sido bastante difícil y esperamos mejorar esa situación, ese inconveniente para que todos podamos seguir compartiendo de la misma forma como hemos venido haciéndolo desde el módulo uno. Lo otro que usted comentaba con respecto a las notas.
Las notas tienen corte de los lunes y viernes. Eso sí me toca a mí. Si usted no aparece en eso, puede que yo no haya puesto su nombre o algo, pero como eso es automático, si no aparece su nombre, era porque el lunes que acaba de pasar, usted todavía no estaba, no había hecho esa actividad, es decir, no aparecía en Coursera como actividad realizada. Este viernes, es decir, mañana, yo actualizo otra vez eso y yo espero que ya usted esté ahí, ¿ok? Entonces, si usted ya pudo hacer las actividades y ya no tiene inconveniente para ingresar y eso, pues yo espero que usted ya se encuentre ahí y mañana pues en el grupito me escribe, porfa. Si no se encuentra ahí, usted ingresa, va a la parte, a la pestaña 2 porque recuerde la pestaña 1 es del módulo anterior, la pestaña 2 es este módulo y entonces usted ingresa ahí y ya debe aparecer su nombre, ¿ok? Con la semana 1 y la semana 2 de este módulo realizada, si ya lo realizó. Sí. Sí, señor, es que todo ese proceso yo lo he hecho y el curso, o sea, la semana uno del curso 2 yo la finalicé, por ejemplo, el sábado. Yo esperaba Ujú, que ya el lunes apareciera y no apareció. Hoy jueves entré nuevamente a mirar y no aparece ni mi correo ni mi nota. ujú, Entonces, eso fue lo que yo le escribí a la niña de allá del grupo. Bueno, profe, ok. esperemos que a ver Bueno, si entonces ya se revisemos soluciona. mañana a ver si ya cuando haga el corte ya esté ahí usted. Solo que también le iba a pedir algo, es que de pronto cuando está del grupo, el profe no habilita para escribir, entonces uno queda ahí desconectado porque dice, no, escribo al grupo de ayuda, pero me contestan lo mismo, entonces de pronto sí nos puede dejar abiertico para decirle, profe, soy yo que no he podido. Ok, Bueno, ok, listo. Sí, sí, ya estamos dejando un poquito más abierto el chat porque sí, al inicio creo que se perdía mucha información importante porque comentaban o se comentaba ciertos aspectos que no estaban enfocados en los objetivos del grupo. Pero si ya los mensajes están habilitados, cualquier cosita, pues comente ahí y estamos bastante pendientes, yo, para que todas podamos ingresar. ¿Ok? muchas gracias. Muy bien. Y bueno, con respecto a las preguntas del algoritmo, bueno, en matemáticas podemos llamarlo de alguna manera el algoritmo como ese método que usted utiliza para resolver una operación. Lo puedo decir así. Entonces, para resolver estas operaciones, ¿cuál es el algoritmo? Por ejemplo, el algoritmo de la división, que era el que le estaba hablando, que nosotros utilizamos. Entonces, si yo tengo 396 dividido entre 3, el algoritmo que yo utilizo para resolver mis actividades, pues es este. Entonces aquí tomo qué número multiplica al 3 que me dé 3, o cuántas veces cabe el 3 en el 3, una vez. Aquí lo resto, me da 0, bajo el 9. Este proceso que yo estoy haciendo, ese es el algoritmo, ¿ok? Entonces, existen muchas formas, como les decía, en, en Estados Unidos utilizan lo que es al revés. Entonces, acá el estudiante tiene que hacer y luego acá. Y en este algoritmo cambia mucho, mucha cosa. Entonces, para mí, la primera vez que lo vi fue bastante como, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué al revés? Pero bueno, igual son procesos diferentes que podemos aprender, que los estudiantes también pueden aprender a manejar y ellos también pueden ver cuál es el que más fácil les queda. En una oportunidad donde estuve trabajando en un colegio bilingüe allá en Colombia y recuerdo que algunos estudiantes nuevos en quinto grado, cuando yo estaba en quinto grado, los estudiantes que ya venían de cuarto en esa misma institución dividían de la manera americana y los que llegaron dividían de esta forma. Pues la conclusión a la que llegamos fue como que puedes utilizar la forma que más le conviene. Entonces, por acá por el chat nos comentan, un algoritmo son los pasos ordenados para dar soluciones. Es como las indicaciones para una receta. Por eso explicaba y decía precisamente que en matemáticas un algoritmo es como así como este, pero de manera general, exacto, una receta puede ser considerada un algoritmo porque es ese paso a paso que usted va haciendo para resolver ese problema que quiere o para hacer esa comida que quiere. También se utiliza mucho en informática y en otros aspectos lo que es el tema del algoritmo. Pero sí, estos son los algoritmos de matemáticas. Cuando hablamos del algoritmo, estamos hablando de ese paso a paso
en este caso, en las operaciones matemáticas. ¿Ok? Listo, teacher. Sí, señor. Solo que hay en estas dos divisiones que muestra el profe, el algoritmo es el Ujú. Uy, mismo. ya la borré. Tranquilo, el algoritmo es el mismo, solo que la ubicación es la que cambia, pero el cociente es el mismo que nos da en una forma o en otra, el residuo es el mismo y el proceso, cuando tú separas una cifra en el divisor, una en el dividendo, es la misma en el estilo, solo que la ubicación, porque tú dices el dividendo es 396 dividido Ujú, en divisor que es 3. Ahí cuando la tienes en el ujú. estilo americano es igual. El dividendo 396 dividido entre 3. Separo una cifra, el mismo proceso que se hace en el otro, solo que la ubicación, ese uno que el profe ubicó como cociente, lo estoy ubicando arriba, que sería el Correcto. cociente. Bueno, Aquí. gracias, profe. Bueno, perfecto, ¿no? Y muchísimas gracias a usted también por su aclaración. Para eso estamos. Y pues bueno, perfecto. Así me gusta, muy participativos y entre todos eh, podemos aprender muchísimo. Y pues bueno, sí, precisamente tiene mucha razón. Es el mismo algoritmo que estamos utilizando. Bueno, pero es que para mí el tema de que me cambie la estructura y yo lo tenga que pensar de una manera un poquito diferente, pero sí, sí, la verdad sí puede ser el mismo algoritmo, solamente que la ubicación es diferente. Pero bueno, listo, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, estrategias para usar algoritmos y resolver problemas. Tenemos aquí los problemas complejos y en contexto y transformar el problema. Muchas veces la transformación del problema nos ayuda muchísimo en la solución. Bueno, entonces, ahora sí damos espacio a preguntas de aquí, de este mapa conceptual o de lo que es la fase del aprendizaje de las operaciones aritméticas. Si no, podemos continuar. Creo que vamos a abordar los otros mapas conceptuales para ir viendo poquito a poquito y si nos queda un poquito tiempo, abordamos ciertas preguntas para que podamos entre todos ver. Entonces, aprendizaje de la estructura aditiva. Vamos con el mapa conceptual de acá. Me gusta que en este curso, en este módulo, no aparecen esas preguntas que uno le daba clic y te abría otra página que a veces no funcionaba. Entonces ahora no aparecen, entonces eso está muy bien. Entonces tenemos aprendizaje, lo que es la estructura aditiva. Bueno, entonces es como, ¿qué es lo que queremos que nosotros realmente les aprenda al estudiante? Entonces es importante que yo siempre he dicho, cuando yo quiero abordar lo que es los problemas, esos word problems, esos problemas matemáticos con estas operaciones básicas, me gusta trabajar con las palabras claves, que el estudiante aprenda a identificar las palabras claves para que él sepa qué operación va a utilizar. Sin embargo, las palabras claves no son digamos, suficientes muchas veces. Muchas veces la palabra clave te puede delimitar el grupo de operaciones a realizar. Te puede decir si es suma o resta, pero no te especifica cuál es si es suma o si es resta. Pero para eso debes ayudarte con el contexto del problema. Y una de las ayudas que aquí siempre se mencionaba era como em, ofrecerle al estudiante la contextualización del problema, contextualizar el problema y también brindarles muchos diferentes tipos de problemas. O sea, no siempre el mismo. No siempre el mismo. Fulanito tiene esto y le dan esto. ¿Cuánto tiene en total? No. Empezar a variar esos problemas va a ser la ayuda más grande, profes, que ustedes pueden ofrecerle a sus estudiantes. Estas son las acciones en adición, en sustracción, apartar, separar, quitar, extraer, sobrar, quedar, reiterar y eliminar. Esto es lo que le decía, la acción no determina necesariamente la operación. Muchas veces cuando vemos el problema, vemos el verbo y pues nos ayudamos un poco a analizarlo, pero no siempre es suficiente. No necesariamente ese verbo te va a definir qué operación vas a utilizar. Entonces,
Por acá tenemos lo que son las acciones cotidianas, adicción y sustracción. Estas son como esas acciones que nosotros utilizamos, que los estudiantes utilizan en su vida cotidiana, que están relacionadas con estas operaciones, ¿ok? Y los hechos numéricos son esos aspectos que el estudiante debe memorizar de alguna manera, o que no que debe memorizar, sino que de alguna manera el proceso de la reiteración, el proceso de estar trabajando mucho estos ejercicios, al final el estudiante ya se aprende esto de memoria, sumas y restas de números pequeños hasta el 20, los amigos del 10, esos 7 más 3 10, 2 más 8 10, esas operaciones así, siempre como que tienden a memorizarse muy rápido. Y las sumas y restas, las decenas y centenas. En lo que concierne a los números grandes, tenemos este proceso, lo que es la llevada de la suma, el pedir prestado al compañero, son como esos aspectos y aquellas reglas que les van a ayudar muchísimo a los estudiantes y que, bueno, que también son una de en las que más errores incurren los estudiantes, precisamente. Bueno, entonces esto es como la parte de lo que el aprendizaje de la estructura aditiva, lo que el estudiante debe aprender eh, mm, cuando hablamos de adición y sustracción, ¿ok? No sé, ¿hay alguna pregunta que queramos abordar aquí para continuar? Esto está bastante claro y creo que en el video se explica bastante bien. Pasamos por encima algunos aspectos que me acuerde, pues les estaré comentando. Y si tienen alguna pregunta, pues simplemente la pueden hacer y seguimos trabajando. ¿Ok? Entonces, este es 1 y 2. Bueno, vamos a ver una preguntita de estas. Vamos a probar de nuevo. No, mi internet está bien complejo. Bueno, em, esta pregunta la quiero compartir porque me gustó, porque se analiza mucho, no es una pregunta de simplemente responder, sino que es bastante análisis. Entonces, tenemos los siguientes problemas corresponden a diferentes tipos. Entonces, cada uno de estos problemas está claro, definido, y lo que nosotros debemos hacer es escoger una opción correcta que una de las opciones que corresponde a la pregunta dice. El problema 2 es un problema de combinación, el problema 3 es un problema de comparación y el problema uno es un problema de comparación porque se debe esto y lo otro. Aquí, como siempre les he dicho, es importante que marquemos esas opciones incorrectas y veamos qué nos dice, cuál es esa retroalimentación. Aquí sí, si no, yo creo que es esta la opción. Vamos a ver por aquí y en el enviar también nos sale esto. El problema uno es un problema de cambio porque la cantidad inicial se modifica a otra para encontrar el resultado. Esto ya lo abordamos en las semanas anteriores. En los problemas de la comparación, las dos cantidades se comparan para restablecer la diferencia entre ellas. Esta diferencia no se refiere a una resta, sino a dar una respuesta de tipo preguntas cuántos más que, cuántos menos que, por ejemplo. Aquí es bastante claro esto, pero es importante que le echemos una buena leída, veamos las opciones incorrectas y veamos el por qué son incorrectas. Bueno, seguimos acá con los errores. Quiero, aquí sí vamos a abordar un poquito más. Errores de estructura aditiva, errores y dificultades. Bueno, recordemos cuando hablamos de dificultades, es como sí, como esa recopilación de errores de cierto tipo. Entonces tenemos estas dificultades
en comprensión de problemas. Aquí todos los errores de comprensión de problemas van a estar acá y los errores de ejecución de los algoritmos, que son como las dos principales dificultades que podemos encontrar cuando cuando los estudiantes quieren aprender lo que es la estructura aditiva. Entonces, errores en problemas, tomar como solución uno de los datos, el uso inadecuado de palabras claves, lo que les decía, a veces el estudiante piensa que porque dice eh, más que ya es sumar, pero recordemos que no siempre es eso, ¿ok? Mm, recordemos que no siempre es así, el uso inadecuado de palabras claves, utilización de la operación opuesta. Esos son algunos de los errores en los problemas. Y en los errores en los algoritmos, colocación incorrecta de los números en las columnas. Entonces, antes de iniciar con ese proceso de algoritmo, valor posicional de las cifras y comprensión de las llevadas. Invertir el orden o no tener en cuenta las llevadas. Esto es lo principal, lo fundamental cuando uno va a planear una clase de este tipo. Estos son los problemas que uno tiene que eh, ya es prever con anticipación los errores y las dificultades que se pueden presentar al momento de enseñar este tema. ¿Ok? Ok, entonces, preguntas para continuar. Bueno, seguimos. Son las y 43. Voy a avanzar un poquito más aquí. Vamos con el tema de la multiplicación. Entonces, video, lectura, mapa conceptual. Tenemos este. Aprendizaje de estructura multiplicativa. Entonces, importante que cuando hablemos de esta estructura multiplicativa, no es solo multiplicación, es también división, así como el de la aditiva, suma y resta. Entonces partimos, eh, el punto de partida para iniciar el proceso de la división es mostrar, de la multiplicación, perdón, es mostrar al estudiante que, que esto parte de la adición. La multiplicación es uno de sus definiciones, es como la suma reiterada. Entonces, por eso es importante partir de acá. Entonces, aplicar este esquema de conteo, lo que es constitución de unidades compuestas y acción de reiterar, eso es lo que le va a dar al estudiante como ese proceso de aprendizaje, perdón, lo que le va a dar em, ese concepto de lo que es la multiplicación en sí. ¿Ok? Entonces, se comienza a aprender temprano con acciones concretas, repetir, combinar, repartir y agrupar. Niños muy pequeños pueden hacer eh, operaciones de multiplicación y división, obviamente, con acciones concretas, más pequeñas, el tema de separar, el tema de repartir, agrupar, ya ahí ellos están haciendo procesos de, de multiplicación o de división. ¿Ok? Entonces, significados de la multiplicación. Ya esto ya lo vimos también en los módulos anteriores, pero acá se menciona que puede ser considerado como una suma reiterada, una combinación, y aquí nos habla de la importancia de lo que es la memorización. Se apoya en estructura aditiva. Bueno, aquí vimos cómo lo explicaban con los actos en la recta numérica. Esta importancia de la memorización. Los hechos numéricos. Los hechos numéricos, esas técnicas que el estudiante puede utilizar para la multiplicación. Yo siempre estoy de acuerdo con eso. No tengo ningún inconveniente con que uno de mis estudiantes utilice estrategias, tips, hechos numéricos que les permitan encontrar el resultado de una multiplicación, siempre y cuando él sepa lo que es la multiplicación en sí, ¿ok? Porque las tablas, ¿de qué me sirve que el estudiante se sepa todas las tablas de multiplicar cuando realmente no ha comprendido lo que es la multiplicación? ¿Ok? Pero sí me parece más interesante y más importante que puede que el estudiante no se sepa las tablas, pero él sí sabe que cuál es el concepto de multiplicar y siempre me va a encontrar el resultado de la multiplicación. Aunque puede que se demore un poquito más, siempre me va a encontrar el resultado de la multiplicación porque él sí sabe lo que es ese concepto. Entonces, sé que hay que tener un balance entre ellos. Es importante que el estudiante use la memorización para aprenderse las tablas, pero también es importante que sepamos lo que es el concepto, así como lo decimos por acá. Lo que es la división,
lo que es considerado como reparto, como agrupamiento. Y bueno, para el tema del aprendizaje de estas actividades, de estos temas, dice que la multiplicación sigue la estructura del sistema decimal y en la división tenemos el algoritmo específico que nosotros tenemos y pendiente, y es importante tener en cuenta lo que es la estimación y el residuo. En la división la estimación es bastante importante, más en cuando estamos haciendo divisiones grandes. Ahí entra un proceso bastante complicado para los estudiantes cuando el estudiante en en el dividendo, en el divisor, perdón, sí, tiene el divisor, cuando tiene varias cifras ahí, entonces ahí empieza un proceso bastante complicado. Y recuerdo que este tema me parece bastante importante porque muchos adultos dicen que, recuerdo, era muy graciosa, pueden decirlo como lo quieran ver de manera jocosa, dicen que yo ayudo a mi hijo en matemáticas hasta que llegue a división de dos cifras, por lo complejo que puede ser un poquito acá, por el tema de la importancia de la estimación aquí, cuando yo tengo que ver cuántas veces puede que quepa el, no sé, el 79 en el 300, bueno, no, uno más alto, en el 600 algo, algo así. Entonces, a algunas personas se le complica mucho hacer esta estimación de cuánto puede acá. Hay ciertas estrategias que los estudiantes utilizan, como tapar el último dígito de ellos y hacerlo como si fuera una sola cifra. Como le digo, hay muchas formas, muchas estrategias que se pueden utilizar para esto. Bueno, entonces, profes, ¿alguna pregunta en lo que es este aprendizaje de la multiplicación y la división? Estos videos o esta semana me ha parecido muy, muy, muy buena, igual como las anteriores, porque creo que nos están dando muchísimo material, muchísima estrategia, muchos conceptos claros que todo profesor de matemática primaria debe manejar. Entonces, como se lo recalcaba a ustedes anteriormente, muchas gracias por estar acá, por tener esa disposición de seguir aprendiendo, de no solamente quedarse con lo que ya saben, sino de, de ir un poquito más allá, ¿ok? Ahora vamos con los errores que nosotros podemos encontrar al momento de que el estudiante está aprendiendo multiplicaciones y divisiones. Vamos a ver por acá. Qué bueno que muchos de esos ya los conocemos y que aquí están estipulados solo algunos. Recuerden que ustedes pueden encontrar muchos más. Entonces, en las dificultades, ese conjunto de errores, tenemos la comprensión del enunciado y ejecución de algoritmo. En la comprensión del enunciado tenemos lo que es la relación, expresiones y acciones, términos. Muchas veces puede traer inconvenientes el uso de los términos, la comprensión global de la situación y el papel de los datos, cuál es el multiplicando, el multiplicador, dividiendo el divisor. ¿Ok? En lo que es la ejecución de los algoritmos, que creo que cuando uno enseña multiplicación y división, uno se enfoca más en estos errores, en los errores de llevada, en que la división requiere todos estos datos, que el residuo sea menor que el divisor, el tema de la descomposición, el tema de estimar cuántas veces el 97 cabe en 872, el encuadrar, comprobar, el uso simultáneo de algoritmos, etcétera. Todo esto trae bastantes dificultades que pueden confundir a los escolares. El tema de los elementos neutros en las operaciones. Este es un tema bastante importante porque ahí cuando nos decían en el ejemplo, yo recuerdo que incluso compañeros de la universidad una vez estuvimos hablando de eso, porque muchas veces cuando estamos haciendo el proceso de división, eh, no sé, y que ahora no me acuerdo un ejemplo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, no sé cuántas veces cabe el 3 en el 2. Entonces, no, simplemente bajas el cero y agregas, pones cero y sigues. Pero ¿por qué pongo cero? Porque cabe cero es. Entonces, yo recuerdo, yo le decía a mis estudiantes, no, multiplicas por cero, pones el cero, entonces 3 por cero, cero, entonces quede 2, 2. Por eso el 2 se repite otra vez.
Entonces yo lo hacía así, era como, pero recuerdo que cuando a mí me lo enseñaron, simplemente me dijeron, no, pones el cero al cociente y sigue, cero y sigue. Pero, ¿por qué? Entonces, ese tema creo que acá en el video lo explicaron un poquito mejor, entonces, si no lo vieron un poquito, creo que lo pueden revisar un poquito más y así podemos ahondar y ven esa parte que me parece muy, muy fundamental, ¿ok? Entonces, profes, no sé si tienen alguna pregunta de estos errores en la multiplicación y la división antes de terminar preguntas en estos errores y dificultades. Bueno, al parecer no. Entonces, ya con esto cerramos, profes. Importante que hagan su, déjenme cierro por acá, que hagan el último cuestionario de 10 preguntas, que lo analicen muy bien, que lo vuelvan a hacer si es necesario, eh, em, que analicen las respuestas correctas, las incorrectas, el por qué pudieron haber seleccionado esa y no la otra, y así recordemos que se enriquece nuestro aprendizaje. De nuevo, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por estar pendiente con el nuevo tema, ¿ok? Entonces, chao, que estén muy bien, feliz tarde a todos, feliz noche, ya, Hasta luego, profe, gracias. hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Profe,